En este 2025 son muchos los ciclistas que cuelgan la bicicleta y le dicen adiós al ciclismo profesional. Y es por eso que hoy vamos a nombrar a 10 ciclistas que dejaron su huella en el ciclismo que se retiran esta temporada. Así que vamos con el video. Por empezar tenemos que hablar de Rafał Majka, un corredor que se despidió a lo grande como muchos lo sueñan, trabajando para su amigo Tadej Pogačar en Lombardía. Este año fue un buen año para él, pues desde su objetivo, que es ayudar a sus compañeros de equipo, sea Pogačar, sea Del Toro o Ayuso. Además obtuvo la victoria del Campeonato Nacional de Polonia, la cual fue su única victoria de la temporada, que fue muy especial para él por el hecho de estar en su última temporada. Durante el resto de su trayectoria como profesional obtuvo 3 etapas de Tour de Francia y 2 veces la camiseta de la montaña. Un Tour de Polonia, tercero en una vuelta y 2 etapas de la Vuelta a España. Todo esto durante sus mejores años, que fueron entre el 2014 y el 2017. Ya desde después pues pasa al Bora, donde no le va tan bien, y en el 2021 llega al UAE para cumplir un rol de gregario, que al final siempre lo hizo muy bien, y por eso durante estos años siempre ha sido uno de los mejores gregarios del mundo. Bueno, también tenemos a Caleb Ewan, el australiano que se retira a sus solo 31 años de edad. Una edad muy temprana para un ciclista que tuvo una temporada muy extraña, ya que a último momento ficha por Ineos cuando parecía que ya nadie le iba a dar la oportunidad. Pero después corre la Coppi Bartali, gana la primera etapa pero se retira en la etapa 5. Y más adelante en la Itzulia gana la segunda etapa, y cuando empezaba que parecía volver a su nivel de antes, al día siguiente no toma la partida. Y semanas más adelante se retira del ciclismo profesional. Por lo menos su última carrera fue una victoria de etapa. Durante su carrera deportiva obtuvo 65 victorias y era un sprinter diferente al resto debido a su baja estatura. Eso sí, una potencia descomunal que le hizo ganar 5 etapas de Tour de Francia y 5 etapas de Giro Italia. La mayoría de estas victorias las obtuvo en el 2019, que fue su mejor año como profesional, ya que de ahí en adelante empezó a bajar su rendimiento hasta que este año decide de manera sorpresiva colgar la bicicleta y despedirse del ciclismo, marcando un antes y un después en la historia de las llegadas masivas. Otro que se retira es Michael Woods, que esta temporada no corrió mucho y no obtuvo buenos resultados, además de un top 10 en el Tour Down Under. En el Tour de Francia, que fue su última carrera, logró meterse a muchas fugas e intentó ganar la clasificación de la montaña, pero no pudo ni ganar etapas ni la montaña. Por lo menos termina el Tour, y puede decir que se retira del ciclismo en los Campos Elíseos de París. El canadiense fue un corredor que empieza muy tarde en el ciclismo y obtiene su primer contrato World Tour a sus 29 años, una edad que no le permitió quedarse muchos años en el ciclismo. En su palmarés cuenta con 16 victorias, 3 de ellas en la Vuelta a España y una en el Tour de Francia. Además ganó algunas etapas en carreras de una semana y tuvo buenas actuaciones en clásicas, ganando una Milano-Torino y siendo segundo en una Lieja-Bastoña-Lieja. Se retira a sus 39 años en el Israel Premier Tech, siendo probablemente el mejor ciclista en la historia de su país. Elia Viviani, otro que cuelga la bicicleta, un sprinter italiano que hasta este año corrió para el Lotto, y este año obtuvo solamente una victoria en el Tour de Turquía. También corrió la Vuelta a España, en donde su mejor resultado fue un 4º lugar en la primera etapa, pero nunca le alcanzó para llevarse una etapa. Su última carrera fue el Giro del Veneto, en el que le hicieron la despedida que se merece un ciclista con el recorrido y palmarés como lo es Elia Viviani. En su carrera acumula 90 victorias, un corredor que sabe lo que es ser campeón de Europa, y es uno de los pocos con victorias en las 3 grandes, 5 en el Giro, 3 en la Vuelta y 1 en el Tour. Tuvo su mejor temporada en 2018, donde obtuvo 18 victorias, arrasando en el Giro con 4 victorias y la clasificación de los puntos. Ahí tiene otro muy buen año en 2019, pero cuando se va del Quick Step en 2020 no vuelve a ser el mismo hasta que este año, a sus 36 años, se retira del ciclismo profesional. También se retira Jakob Fuglsang, tal vez uno de los ciclistas más veteranos que voy a nombrar en esta lista, ya que a sus 40 años le pone punto final a su carrera deportiva, con una temporada en la que no obtuvo buenos resultados, pero fue un hombre muy importante para Derek G en las carreras que corrieron juntos, como en el Gran Camino, en la Tirreno Adriático o en el Giro Italia. Su última carrera fue el Tour de Dinamarca, en el que estuvo en fuga en su último día, en la carrera de casa, probablemente su carrera más especial.
Y es que sinceramente el danés tiene un palmarés envidiable. 2 Criterium Dauphinés, una Lieja-Bastoña-Lieja, un Lombardía, 3 Tour de Dinamarca, 2 Vueltas a Andalucía, un Tour de Luxemburgo y una etapa de Vuelta a España. Si bien nunca brilló en las grandes vueltas ya que solo consiguió una victoria de etapa, era un ciclista que en carreras de una semana y clásicas de un día era muy bueno, lo que le llevó en 2019 y 2020 a ser el 4º mejor ciclista del mundo, años en los que brillaba siempre en el Astana, el equipo en el que corrió casi toda su carrera. Tenemos al francés Romain Bardet, que acaba su carrera deportiva a la edad de 34 años en el Dauphiné, con una increíble despedida por las colinas donde entrenaba cuando era niño. Ahora se dedica al gravel, que es una disciplina en la que no le ha ido nada mal. Su objetivo era despedirse con una victoria en el Dauphiné o en el Giro, pero no lo logró, aunque estuvo muy cerca en la etapa que gana Isaac Del Toro en el Giro Italia. Fue un ciclista que siempre se caracterizó por ser un muy buen escalador y magnífico cuando el terreno pica para abajo. La carrera en la que solía brillar era en el Tour de Francia, carrera en la que subió 2 veces al podio de París, con un 2º y 3er lugar, la clasificación de la montaña y 4 etapas, una de las cuales la consiguió el año pasado en la primera etapa, vistiéndose de amarillo. Además ganó un Tour de los Alpes y una etapa de la Vuelta a España. Incluso fue 2º en el Campeonato del Mundo del 2018, por lo que podemos decir que fue un corredor muy completo, que fue muy regular a lo largo de toda su carrera. Otro sprinter francés que se retira como lo es Arnaud Démare, que cuelga la bicicleta a los 34 años con una despedida en la Paris Tours, con todos los ciclistas haciéndole el pasillo como ya vemos que le hacen a muchos corredores en su último día de competencia. Este año no tuvo victorias y en su último Tour de Francia ni siquiera entró al top 10 de alguna etapa para velocitas. Fue un ciclista que no solo era bueno en sprints masivos, sino que también solía brillar en clásicas. En su carrera tuvo 97 victorias, de las que destacan 8 etapas de Giro Italia, más 2 veces campeón de los puntos de esta carrera. Ganó la Milán-San Remo, 2 etapas de Tour de Francia y 2 veces la Paris Tours. Hizo casi toda su carrera en el Groupama hasta el 2023, año en el que se va al Arkea para hacer sus últimos 3 años como profesional, que sinceramente no fueron los mejores y hay que decir que su último gran año fue el 2022. Ahora tenemos a Alexander Kristoff, que era un muy buen clasicómano, pero también podía ganarte etapas al sprint en carreras como el Tour de Francia. Un ciclista que cuando estaba inspirado era imbatible, siendo probablemente el mejor ciclista noruego de la historia, que no tuvo su peor temporada este año ya que ganó etapa en Andalucía y estuvo muy cerca en el Tour de Noruega. Lo único malo es que le pone fin a su carrera deportiva abandonando debido a una caída en el Tour de Langkawi. Una triste despedida para un ciclista como lo es Alexander Kristoff. En su palmarés encontramos 4 Eschborn-Frankfurt, 4 etapas de Tour de Francia, una Milán-San Remo y un Tour de Flandes. En total 98 victorias para el noruego, que se queda a nada de llegar a las 100 victorias como profesional. La mayoría de sus triunfos los consigue en el Katusha, pero en el UAE también cosechó muchas victorias, cerrando su carrera a los 38 años con el equipo de casa, el X. Otro que se nos retira es el caballero de Gales Geraint Thomas, el británico que hizo parte de la generación dorada de Gran Bretaña que dominó las grandes vueltas de la década pasada, junto a Bradley Wiggins y Chris Froome. Un corredor que se retira llegando a su ciudad natal, Cardiff, en el Tour de Gran Bretaña, una carrera perfecta para decirle adiós a Geraint Thomas, un ciclista muy regular, que le vimos peleando grandes vueltas hasta la temporada pasada. En su palmarés tiene una carrera tan importante como el Tour de Francia, la París-Niza, el Tour de Suiza, el Criterium Dauphiné o el Tour de Romandía. Además fue un ciclista con 3 podios en el Tour y 2 en el Giro, que siempre ha sido muy respetado por el pelotón internacional. Después de correr desde el 2010 para el Ineos Antiguo Sky, se retira a sus 39 años del ciclismo profesional con una magnífica carrera deportiva que nunca olvidaremos. Y por último tenemos a Chris Froome, el dominador de las grandes vueltas de la década pasada, que aunque no ha oficializado su retiro del ciclismo profesional, así siquiera no creo que pueda seguir corriendo ya que la próxima temporada cumple 41 años. Y este año se le acaba el contrato con el Israel, que no creo que quiera continuar con este corredor, que es uno de los mejores pagos del pelotón y hace varias temporadas que no hace nada importante, por lo que no creo que hayan equipos interesados en las filas con el keniata. Su palmarés es impresionante,
cuenta con 4 Tours de Francia, al igual que Tadej Pogačar. Tiene 2 vueltas a España, 3 Dauphinés, un Giro y un montón de carreras de una semana, lo que le hace uno de los ciclistas con mejor palmarés de la historia. Nos quedaremos con la duda de qué hubiera pasado si no hubiera sufrido esa caída en 2019 que prácticamente acaba con su carrera profesional. Y nunca sabremos si le hubiera podido disputar algún Tour a Pogačar y a Jonas, pero eso sí, fue un muy buen ciclista que marcó una nueva era en el ciclismo, y especialmente en el Tour de Francia. Otros ciclistas que cuelgan la bicicleta esta temporada son Ide Schelling, Ryan Gibbons, Simone Petilli, Nance Peter, Jonathan Castroviejo, Salvatore Puccio, Giacomo Nizzolo, Geoffrey Suppé, Adrian Petit, Alessandro Marchi, Gianluca Brambilla, Omar Fraile, Luis Menges, Geoffrey Bouchard o Pierre Latour. Gracias por llegar hasta el final del video y déjame en los comentarios a cuál de estos ciclistas extrañarás más. Y no olvides suscribirte y darle like para no perderte todos los videos que voy a estar subiendo estos días que seguro te van a gustar. Nos vemos en la meta. ¡Chao!